Hola de nuevo a todos. Este vídeo lo vamos a dedicar a aprender una técnica que nos va a ayudar a afrontar las distintas emociones desde una nueva perspectiva. Esta técnica se llama la técnica de la matriz de la aceptación y compromiso. Y nos va a ayudar sobre todo a darnos cuenta y a ser conscientes de cuánto tiempo de nuestra vida le dedicamos a estar aquí en nuestra mente, en nuestro mundo interno. Este mundo interno en el que tenemos pensamientos, en el que tenemos emociones, y lo vamos a comparar con respecto al tiempo que dedicamos en nuestra vida a hacer las cosas de forma activa hacia aquellas cosas que consideramos importantes. Por lo tanto, insisto, la principal estrategia de esta técnica es que comparemos el tiempo de nuestro mundo interno con respecto a nuestro mundo real, encaminado hacia las cosas que son importantes para mí. Mucha gente, incluso yo cuando empecé a trabajar con la técnica de la matriz, pensaba que esto de diferenciar lo que es el mundo interno de lo que es el mundo externo no servía absolutamente para nada. No obstante, a medida que fue pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta de que esta técnica me permite analizar los comportamientos que realizo y sobre todo lo más importante, el analizar que las cosas no las hago porque sí, sino que las hago por algo y sobre todo para algo. Además, no es lo mismo, y supongo que lo compartiréis conmigo, pensar en comer pollo que comerlo. Aunque el pensar en comer pollo pueda generar una respuesta gástrica, empiece solo por el hecho de pensar en un pollo crujientito, pueda empezar a salivar con mayor intensidad o que mi estómago se mueva. Lo que sí que estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo pensarlo que comerlo, aunque las dos vayan a generar la misma respuesta emocional. Pues bien, no es lo mismo pensar que vivir. No es lo mismo pensar en, pongamos el ejemplo, en que mi hijo está enfermo que realmente lo estuviera. No es lo mismo pensar en que mi mujer me va a abandonar que realmente me abandone. Entonces, fijaos, a la capacidad que tenemos de analizar las conductas en función del contexto, si es un contexto real o es un contexto mental, y tomar decisiones con respecto a ese análisis es lo que vamos a llamar flexibilidad mental. Pues bien, esta técnica, la técnica de la matriz, nos va a permitir entrenarnos en flexibilidad mental. Pero vayamos paso a paso para entenderlo de mejor manera. Para describir detalladamente la técnica de la matriz, vamos a facilitar la explicación con la siguiente gráfica. Como podéis ver, partimos del concepto del yo. El yo es un término difícil de explicar, pero imaginaos que ese yo fuera esa personita que tenemos todos aquí dentro de nosotros. Esa persona que es, desde un punto de vista temporal, es siempre la misma, en el sentido de que yo soy la misma persona ahora que hace 20 años o que hace 30 años. Yo soy la misma persona que ese niño que hizo su primera comunión. He cambiado, sí que es verdad, he cambiado mi aspecto físico, lo he cambiado. He cambiado también mi manera de pensar, en el sentido de que yo no pienso lo mismo ahora que hace 40 años. También he cambiado mi manera de sentir emociones. Es verdad que yo antes me emocionaba con unas cosas y ahora pues, me emociono con otras. O ha variado mi emoción con respecto a las mismas situaciones. Sí que es verdad que yo ahora mismo tampoco hago las mismas cosas que hacía cuando tenía 10 años. Es verdad que mis comportamientos, mis pensamientos y mis emociones han variado, pero yo sigo siendo esa personita que está aquí dentro, que veo el mundo a través de mis ojos. Ese concepto del yo es esa conciencia que tenemos de ser la persona que yo soy. Pero insisto, varía mi manera de pensar, mis emociones y mis conductas. Pero este yo sigue siendo el mismo yo que siempre. Y posiblemente será el mismo yo dentro de 10 años. Sí, pensando, comportándome y sintiendo cosas distintas. Pero seguiré siendo esa misma persona. Pues bien, sobre esta persona, sobre este yo, es el que vamos a engranar la técnica de la matriz. El primer paso para entrenar a nuestro yo en flexibilidad mental es aprender a diferenciar entre las experiencias sensoriales
y las experiencias mentales, o lo que es lo mismo entre los estímulos externos y los estímulos internos. Esta sería la primera dimensión de la que consta la técnica de la matriz, que en la gráfica, como podéis ver, se representa pues, por el eje que va desde abajo hacia arriba. Como veíamos en el apartado de dónde vienen las emociones, los estímulos externos serían todos aquellos que percibimos a través de nuestros sentidos, es decir, lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos o tocamos. Por esta razón también la matriz la denominamos las experiencias sensoriales. Y en el otro extremo, el que está arriba en la gráfica, pues estarían las experiencias mentales o los estímulos internos. Las experiencias mentales serían todas aquellas que provienen de nuestra cabeza, son generadas por mi cerebro y entre ellas pues están pues, los pensamientos, están las emociones y están también pues, las sensaciones que sentimos dentro, las sensaciones corporales. En función de esta primera dimensión, pues cabría hacerse una pregunta. ¿Es lo mismo una experiencia sensorial que una experiencia mental? ¿Sabemos diferenciar entre esto? ¿Sabemos diferenciar entre lo que viene de fuera y lo que viene de dentro? Claro, como veíamos en el modelo de dónde vienen las emociones, nuestras respuestas emocionales pueden activarse por dos situaciones, por situaciones externas o por situaciones internas. Aunque ambas puedan generar la misma respuesta emocional, porque es verdad, la generan, pero la pregunta del millón, ¿es lo mismo? Claro, en este sentido es lo que tenemos que entrenarnos en esa flexibilidad mental. Pero claro, no es lo mismo, como bien decíamos al inicio en este vídeo, no es lo mismo pensar en comer pollo que realmente comerlo. Pensar en comer pollo sería una experiencia mental. Sin embargo, comer pollo sería una experiencia sensorial. Y lo mismo poníamos con algunos de los ejemplos. No es lo mismo pensar en que mi hijo esté enfermo de una leucemia a que realmente mi hijo tenga una leucemia y desarrolle una enfermedad. No es lo mismo pensar en que me van a echar del trabajo que realmente me hayan echado del trabajo. Claro, por eso es tan importante que desde este primer eje de la técnica de la matriz es importante que diferenciemos entre lo que es la experiencia mental y la experiencia sensorial. Nuestras experiencias mentales, todas aquellas que vienen de nuestro mundo interno, debiéramos valorarla como hacía Calderón de la Barca con respecto a los sueños. Calderón de la Barca, en uno de sus versos, dice: los sueños, sueños son. Esta frase nos indica que en muchas ocasiones cuando uno tiene una pesadilla y se despierta agitado como consecuencia de esa pesadilla, pues tendemos a decir, menos mal que simplemente era el sueño. Claro, así es como debiéramos valorar también todo lo que tiene que ver con nuestras experiencias mentales. En muchas ocasiones, una vez que escuchamos a nuestro mundo interno, tendríamos también que decir como así decía Calderón de la Barca, pero en lugar de decir los sueños, sueños son, tendríamos que decir algo así como menos mal que simplemente ha sido un pensamiento. Los pensamientos, pensamientos son. A modo de conclusión de este primer paso en entrenamiento en flexibilidad mental, vamos a concluir que tenemos que aprender a diferenciar entre nuestra experiencia mental y nuestra experiencia sensorial. Vamos a notar esa diferencia. Y luego, en segundo lugar, otra cosa que tenemos que aprender es a tomar cierta distancia de nuestras experiencias mentales, valorándolas, al igual que hacía Calderón de la Barca con los sueños, valorándolas en el sentido de que las experiencias mentales son simplemente experiencias mentales. Un aspecto de nuestro mundo interno que me gustaría recalcar es la diferencia que hay entre varios tipos de pensamientos. En el sentido de que tenemos un primer bloque de pensamientos que parece que vienen de la nada. Es como si yo, estando aquí tranquilamente, pues me vienen a mi cabeza una serie de pensamientos que no están bajo mi control. Sin embargo, hay otro bloque de pensamientos que parece que sí que están dirigidos por nuestra voluntad. Son ese tipo de pensamientos que yo voy direccionando en el sentido en el que yo quiero hacerlo. Claro, indudablemente ambos pensamientos vienen de los mismos procesos mentales internos, pero vamos a diferenciar. Claro, en el primer caso es como si vinieran como los sueños. Uno se mete en la cama, se queda dormido y de repente vienen los sueños sin tener ningún control sobre ellos. Así vienen algunos de nuestros pensamientos en nuestra cabeza. Yo estoy tan tranquilo, ahora mismo sentado aquí, y de repente pues, me vienen una serie de pensamientos. Este sería nuestro primer caso, estos pensamientos que vienen como de forma automática. Sin embargo, hay otro segundo tipo de pensamientos,
que parece que están bajo el proceso de nuestra conciencia y nos da la sensación de control. Es decir, si yo ahora mismo te digo, vamos a pensar en las últimas vacaciones que hemos tenido, nuestra conciencia pues hace que nos dirijamos hacia ese tipo de pensamientos. Pues bien, a este segundo tipo de pensamientos es a los que vamos a denominar, y en la gráfica aparece como el narrador y consejero. Ahora vamos a explicar en qué consiste nuestro narrador y consejero. Nuestro narrador y consejero se asemeja a esa voz interior que todos tenemos, que nos va narrando pues, todo aquello que nos va ocurriendo, tanto de nuestras experiencias mentales, aquí dentro, como de nuestras experiencias sensoriales. Es como si nos describiera todas las situaciones que vamos viviendo. Imaginaos, ahora mismo estáis ante una experiencia sensorial. Vuestra experiencia sensorial es lo que ahora mismo estáis viendo y escuchando. Estáis viendo este vídeo y estáis escuchando las cosas que os voy comentando. Pues bien, el narrador y consejero es esa voz en off que va describiendo lo que estás viendo. Imaginaos que sonara ahí por vuestros atentos, que empezara a sonar diciendo, anda, pues mira, esto me parece muy interesante, anda, fíjate, yo en esto no había caído. O a lo mejor también suena esa voz en off diciendo, esto a mí me parece un rollo, yo no me entero de nada de lo que me están contando. Sí, esa vocecita en off es nuestro narrador consejero y está constantemente hablándonos, describiendo, narrando pues todas las situaciones, tanto externas o internas, que estamos viviendo. Como puedes ver, nuestra mente nunca descansa. Está constantemente diciéndonos cosas acerca de las situaciones que vamos viviendo. Seguramente alguna persona te habrá dicho, mira, no pienses en nada, tienes que intentar dejar la mente en blanco. Lo siento deciros, pero es que es imposible. Yo no puedo dejar mi mente en blanco. Constantemente estamos interpretando las situaciones que vamos viviendo. Un aspecto importante con respecto a nuestro narrador consejero, que lo veremos más adelante en el capítulo de las interpretaciones, pues es que comete muchos errores a la hora de procesar la información. Muchos de estos errores van a generar que nuestras respuestas emocionales sean más grandes o más patológicas de lo que normalmente serían. Pero, como bien decía, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuemos con el segundo paso para entrenarnos en flexibilidad mental. Y este segundo paso de entrenamiento en flexibilidad mental vamos a atender a otra dimensión de la matriz, que es la diferencia entre evitar y dirigirse. Vamos a ver detenidamente en qué consisten estos dos aspectos. Por un lado, son muchas las situaciones que vivimos, tanto en nuestro mundo interno como en nuestro mundo externo, que las consideramos como desagradables, como que no nos gustan. Y claro, todo aquello que no nos gusta y que resulta desagradable, tendemos a intentar evitarlo a toda costa. Claro, no queremos tener pensamientos que nos generen malestar o que nos traigan malos recuerdos. No nos gusta sentir emociones negativas como la ansiedad o la tristeza. O mucho menos nos gustan las sensaciones corporales que nuestro organismo nos genera como consecuencia de esas respuestas emocionales. El problema, ¿sabéis lo que es? Que cuanto más uno quiere eliminar ese tipo de pensamientos o sensaciones, más las tenemos. Vamos a hacer un experimento para que veas que cuanto más queremos evitar los pensamientos o las emociones, más las vamos a tener en nuestra conciencia y más las vamos a sentir. Me gustaría que intentaras, insisto, me gustaría que intentaras no pensar en el color que tiene la sangre, y mucho menos en el pensamiento de una herida profunda en la que se ve el tejido difuso, incluso el tendón de esa herida. Claro, fijaos que tratar de evitar que tu mente tenga esos pensamientos, lo que hace es que los tengas con mayor intensidad. Claro, fijaos qué trampa. Cuanto menos quiero pensar, más lo tengo. Lo mismo que nos pasa con los pensamientos, nos pasa también con las emociones. Cuando hay emociones que no nos gustan y queremos intentar evitarlas, cuanto más las evitamos, más las sentimos. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, pero con una emoción agradable. ¿Os ha pasado en alguna ocasión que estando en una clase, en una charla, en una conferencia, os han dado ganas de reíros? Fíjate que cuanto menos quieres reírte, más te ríes. Pues así nos pasa con todas las emociones. Cuanto más intentamos tenerlas bajo nuestro control, más fácilmente nos desbordan, porque no podemos controlarlas. Supongo que habrás adivinado que con las sensaciones corporales nos pasa exactamente igual que con los pensamientos y las emociones. Cuanto menos queremos tener una sensación
física, más la tenemos. Os voy a poner un ejemplo para que lo veamos. Fíjate que lleváis un buen rato teniendo una sensación física que posiblemente ahora mismo no está bajo vuestra conciencia. Claro, va a ser en el momento en que yo os diga, oye, ¿sientes esto? Puntos suspensivos, y en ese momento dirás, ahora sí que lo siento. ¿Qué será? Claro, fijaos, la sensación es, ¿notáis vuestro culo sobre la silla? Claro, yo supongo que sois conscientes de que esa sensación ha estado ahí desde el momento en el que estáis sentados. Pero claro, en ese momento no estaba bajo vuestra conciencia. Entonces, ahora sí, cuando yo os he dicho, notáis vuestras posaderas sobre la silla, y ahora sí que notéis esa sensación. Sensación que estaba ahí, insisto, desde el momento en el que estabais sentados. Pero ahora os voy a pedir que intentéis no sentir vuestras posaderas. Y cuando no sintáis vuestras posaderas, que digáis, mira, ya no lo siento. Claro, solo pudieras, no vale levantarse. Sería no sentir la sensación intentando no sentirla. A modo de conclusión, lo que yo quiero que seamos conscientes es que cuando queremos evitar los pensamientos, o queremos evitar las emociones, o queremos evitar las sensaciones corporales, cuanto más tenemos la actitud de evitar, lo que hacemos es todo lo contrario. Las sentimos con muchísima más intensidad. Entonces, aquí nos surge la pregunta, ¿qué puedo hacer yo entonces para evitar mis experiencias internas desagradables, o las que yo no deseo? Pues lo siento mucho, no podemos hacer nada para evitarlas. Ahora bien, lo que sí que podemos hacer es dirigirnos hacia lo que consideramos importante en nuestra vida a pesar de estas sensaciones. Y así, y solo así, cuando yo salgo de mi mente para entrar en mi vida, cuando asumo esa actitud de dirigirme a lo que considero que es importante para mí, es cuando dejo de prestar atención a mis respuestas emocionales, dejo de prestar atención a la sensación de mi culo en la silla y cuando empiezo a sentirme mejor. ¿Y hacia dónde nos tenemos que dirigir? Pues ahí lo siento mucho, pero yo no os puedo responder. Cada uno tenemos nuestros valores, nuestras cosas importantes. Aunque al final no somos tan originales, muchos de nosotros coincidimos en una serie de valores. Pues para mí es importante mi familia extensa, es importante mi pareja, es importante mis hijos, es importante mi salud, es importante mi trabajo, es importante la naturaleza. Sí, los valores son aquellas cosas que nos dirigen en nuestra vida, no son objetivos a conseguir. Serían algo más parecido a las vías o los caminos por los que caminar o transitar. Es decir, siempre voy a tener esa intención de dirigirme a las cosas que para mí son importantes. Pero claro, uno no se dirige a los valores simplemente con el pensamiento. Uno se dirige a los valores a través de la acción. Es decir, yo puedo valorar mucho mi familia, pero lo que realmente deja huella es las conductas o los comportamientos que yo hago en pro de mi familia. Yo puedo pensar que es muy importante para mí mi pareja, pero lo que realmente deja huella son las acciones que uno hace en dirección a ese valor que tiene. Por lo tanto, la manera de dirigirse hacia los valores es a través de acciones, no a través de pensamientos. Como hemos podido analizar en esta segunda dimensión de la matriz de la terapia de aceptación y compromiso, tenemos que decidir entre evitar aquellos pensamientos, emociones y sensaciones que no me gustan o de dirigirnos hacia los valores que para mí son importantes. Claro, el problema, ¿sabéis cuál es? Que decidas que lo que decidas en esa toma de decisión siempre hay un precio a pagar. ¿En qué sentido? En que, vale, si yo evito los pensamientos y emociones, pues no me estoy dirigiendo hacia lo que para mí es importante. Pero puedo decidir lo contrario, es decir, puedo decidir dirigirme hacia mis valores, hacia aquello que yo considero que es útil e importante en mi vida. El problema es que tengo que pagar el precio de la respuesta emocional. Por eso es tan importante que con esta matriz de la aceptación y compromiso, diferenciando entre los estímulos internos y los estímulos externos, diferenciando entre evitar o dirigir, pues tienes que tomar una decisión. La dirección la marcas tú. Tomar decisiones siendo consciente de que a veces tienes un precio a pagar, un precio emocional, que serían las experiencias internas desagradables,
para acercarnos a lo que realmente es importante para nosotros, los valores, pues es otra forma de entrenarnos en flexibilidad mental. A modo de conclusión, el entrenamiento en flexibilidad mental, diferenciar entre el mundo sensorial y el mundo interno y analizar si estás evitando o dirigiéndote hacia aquello que tú consideras importante, tus valores, pues te va a ayudar a afrontar las emociones desde una perspectiva distinta. Teniendo en cuenta todo lo que has aprendido con la matriz de la terapia de aceptación y compromiso y sobre todo hacia los valores hacia los que te diriges, pues me gustaría que vieras esta gráfica y que intentaras contestarte a la pregunta de ¿quién quiero ser yo durante el COVID-19, durante esta crisis que tenemos acerca del coronavirus? Entonces has visto que en esta gráfica la dividimos en distintas zonas. Está la zona del miedo, está la zona del aprendizaje y está la zona de crecimiento. Insisto, pregúntate hacia dónde te quieres dirigir. ¿Hacia la zona del miedo? Pues si tú quieres dirigirte hacia la zona del miedo, pues hay una serie de comportamientos, sobre todo comportamientos dirigidos a la evitación de las emociones, evitación de los pensamientos, pues que te van a llevar posiblemente a incrementar paradójicamente tu situación de miedo y tu de falta de control. Pero como bien decíamos, es una opción. También puedes tomar la decisión de dirigirte hacia la zona del aprendizaje o hacia la zona del crecimiento. Insisto, tienes que tomar decisiones y tomes la decisión que tomes, siempre tendrás un precio a pagar. Elige indudablemente el precio más barato y el que realmente te dirige hacia la persona que tú quieres ser.